Presidenta, planteamos esta moción de apoyo a los grandes proyectos o proyectos estratégicos de la comunidad autónoma, pues por una razón simple, y es porque vemos cierta tibieza y cierta falta de voluntad y de compromiso por parte del Gobierno en cuanto a su política de apoyo y de impulso de estos proyectos. Como expliqué en la interpelación que mantuve con el consejero en el pasado pleno, desde nuestro punto de vista hay dos propósitos fundamentales, que es, por una parte, hacer desarrollar la comunidad autónoma y, por otra parte, fijar la población en el territorio, que han sido el leitmotiv de muchas de las políticas que hemos venido desarrollando e impulsando desde aquellas responsabilidades en las que hemos estado en diferentes instituciones y, desde luego, específicamente desde el Gobierno de Aragón, aunque hay otras instituciones que han participado y colaborado también en algunos de estos proyectos, que es fue el motivo de la interpelación y también de esta moción. Pensamos que para fijar la población y para hacer desarrollar el territorio, la comunidad autónoma, es fundamental que se ofrezcan unos servicios de calidad a los ciudadanos y que se genere empleo. De esta manera estaremos mejorando la economía y mejorando la vida de las personas. Y esto pues lo hacemos de diferentes formas. Y bueno, pues hay diferentes aspectos y políticas y tomas de decisiones que vienen a conseguir estos objetivos. Pero hay una de esas políticas que a nosotros nos ha parecido muy importante, y es la apuesta por los proyectos estratégicos que se convirtiesen en locomotoras de la economía de esta comunidad autónoma. Y además lo hemos hecho desde un punto de vista, teniendo en cuenta el problema demográfico y poblacional que hay en la comunidad autónoma, y por tanto intentando que estos proyectos fuesen, en la medida de lo posible, se implantasen más allá de lo que es la ciudad de Zaragoza. Y así estamos hablando de que se han creado, con los proyectos estratégicos de esta comunidad autónoma, estamos hablando de 16.000 puestos de trabajo directos, más todos aquellos indirectos, difíciles de cuantificar en ocasiones, que suponen estos proyectos en las empresas relacionadas con ese sector concreto, en la población en general de la zona donde está ubicado, etcétera, etcétera. Son proyectos, como dijimos en la interpelación, es verdad que casi la totalidad de las ocasiones han sido promovidos por el Partido Aragonés, pero da igual, no venimos aquí a ponernos ninguna medalla, da igual, porque al final son proyectos que son de tal calado que indudablemente tampoco solos lo habríamos podido hacer, y siempre ha sido en colaboración. Cuidado, no solamente con el partido con el que estuviésemos en el Gobierno, en este caso es verdad que en la práctica totalidad con el Partido Socialista, porque pues la puesta en marcha de todos estos proyectos prácticamente fue en la coalición en los 12 años Partido Socialista, Partido Aragonés. Algunos venían ya de un germen anterior y previo también, eso es cierto, y al final, en definitiva, es que pues algunos responsables políticos los habrán diseñado y creado, otros después los han desarrollado, los han puesto en marcha, los han inaugurado, y da igual, que da lo mismo. Lo importante es que se hayan puesto en marcha, que funcionen y que hayan generado 16.000 empleos directos y muchísimos miles de empleos indirectos. Al final, eso es lo que ha hecho que Aragón se haya desarrollado y que haya sido una comunidad autónoma referente desde muchos puntos de vista, que en determinados estudios y con algunos indicadores, la comunidad autónoma de Aragón ha estado entre los primeros puestos de las regiones europeas, y se ha venido desarrollando, yo creo que adecuadamente, a pesar de las dificultades que tenemos por razones demográficas, gracias a esta apuesta que va en paralelo y que nada tiene que ver con la política de los pequeños proyectos, de los pequeños gestos, de las realidades cotidianas que indudablemente se han venido haciendo también para el conjunto de la población, y específicamente también para la población en el medio rural, y desde luego eso es así, y no tienen nada que ver los municipios y los pueblos de nuestra comunidad autónoma que podemos ver ahora a cómo estaban hace 2 décadas. Por eso, yo ya les dije en aquella interpelación que plantearíamos una moción que, en su literalidad, y así es el primer párrafo, es tal cual fue la propuesta de resolución que se aprobó en estas Cortes, y por tanto al menos tendrá los mismos apoyos que tuvo en el debate del Estado de la Comunidad, que viene a decirle al Gobierno que se continúe, se afiance y se refuerce esa política de grandes proyectos. Por cierto, si me permiten y si permite la letrada, me autoenmiendo, porque en esa enumeración de proyectos falta la plataforma de Huesca Plus, no está puesta ahí. Entonces entiendo que ustedes la van a
Un apartado en el que sí que manifestamos un poco, pues desde esa desconfianza, que a veces parece que le resulta un poco molesta al Gobierno, pero que no lo entiendan así, que lo entiendan como que les tendemos una mano para impulsarles, porque siempre dicen ustedes que sí, pero la realidad es que no, y queremos un compromiso expreso y que lideren de verdad con ilusión, incluso con ilusión, todos estos proyectos, porque redundarán en beneficio de los aragoneses y de la comunidad agraria. Gracias. Tiene la palabra para la defensa de